la clase. Hoy nos tocan dos temas que son independientes entre sí, pero que van a estar relacionados con un montón de temas dentro de la materia. O sea, función compuesta y función inversa se puede acoplar a cualquier tema que venimos viendo. No va a pasar, eso sí, no va a pasar que se te pida, o sea, en un examen parcial, en un examen final capaz sí, pero no va a pasar que te pidamos solamente función compuesta o función inversa. Te vamos a pedir componer o hallar la inversa y después hacer algo. Bien, con eso que obtuviste. Vamos a empezar por función compuesta. Para la compuesta vas a necesitar dos cosas. Primero, unas funciones de tipo f y g. Y después, la indicación de si se hace FOG o GOF. ¿Bien? Esta indicación se te va a decir. Te van a decir, dada la función f y la función g, hallar la función h que es GOF o FOG. No se lee ni GOF ni FOG. ¿Se entiende? Se lee como G compuesta en F. Este símbolo que está acá en el medio, un circulito, es el símbolo de la composición. O sea, te está diciendo hay que componer. Y se lee de atrás para adelante. Se lee G compuesta en F. Y este se lee F compuesta en G. ¿Ya? Hacer esto es algo parecido a hacer F de G de X. Y esto es parecido a hacer G de F de X. Esta notación, ¿se acuerdan haberla visto en algún momento? F de G o G de F. ¿Se acuerdan qué quería decir? O sea, por ejemplo, si yo defino que f de x es x más 1, podemos calcular, por ejemplo, f de 5. ¿Y qué hacías con este 5 de f de 5? ¿Qué tenías que hacer con el 5 este? Lo ponías dentro de la variable. O sea, la variable cambiaba a ser 5 más 1. ¿Se entiende? O sea, cuando es f de 5, cambias la x por 5. Si es f de g, ¿qué tendrás que hacer con f de g? Y cambiar las x por g. Entonces, por ejemplo, vamos a definir una f cualquiera. X cuadrado más x más 2, por ejemplo, y una g cualquiera, raíz de x. Y vamos a calcular cuánto vale FOG. Para FOG, ¿qué tiene que pasar? ¿Quién es la base? La base es f. Es f de g de x. Entonces, donde hay una x, dejo el espacio en blanco. Donde está la x, dejo otro espacio en blanco. Y el 2. O sea, acá, acá y el 2. ¿Hasta acá me siguen? Ponemos donde está la X, dejamos un espacio en blanco. ¿Y qué vamos a poner en esos espacios en blanco que tenemos? La otra función.
Listo, ya está, terminaste. Esta es tu composición. Podríamos decir que, en otras palabras, componer es como algo así como fusionar las dos funciones en una, en el orden que te dice. ¿Se entendió este ejemplo? Sí. ¿Dónde están las x? Pones la raíz cuadrada. O sea, en esta x y en esta x metes esto. Básicamente es eso. Donde está la variable, metes la otra función. Toda la otra función. Acá, ¿cómo haríamos? G es la función base. O sea, la estructura, ¿quién la da? G. O sea, G va a ser mi base. Ponemos la raíz cuadrada de algo. G es la base. Y ahora, ¿qué ponemos acá en el algo? F. ¿Ven? Como dice G o F, G es la base y F es lo que yo pongo adentro. Acá, como dice F o G, F es la base y G es lo que yo pongo adentro. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Vamos a definir otras funciones y vemos si estamos. A ver, definamos f como x cuadrado más uno y g como x más uno. Traten de definir quién es Fogg y pónganlo ahí en el chat. Definan quién es Fogg. Bien, entonces.
F es la base. O sea, te va a quedar algo al cuadrado más 1. ¿Y qué pones adentro? El x más 1. Y ya está. Gof, ¿cómo es? Agarras g y pones algo más 1, que es g. Y adentro, ¿qué le pones? F. Y listo, ya está. Tenés tu función compuesta. ¿Se entendió ahora? ¿Lo ven claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, esto sería el tema. Ya pueden componer funciones. Aclaración. Nosotros no les estamos dando la teoría en profundidad porque nos interesa más que nada que ustedes puedan hacer las composiciones. ¿Bien? Cada vez que en el examen a vos te diga componer, vas a poder componer. ¿Bien? O sea, lo que tenés que hacer es componer, nada más. Como podrán ver, son diferentes. ¿Se dan cuenta que las dos son diferentes? O sea, tanto Ghost como Fog son diferentes. O sea, no da lo mismo hacer una que otra. Hay casos muy particulares donde sí, da lo mismo. No hay problema, no te cambia. Pero son casos muy particulares. Lo más probable es que a vos, cuando hagas una de las dos, o sea, vos vas a tener que hacer o Fog o Ghost, no vas a tener que hacer nunca las dos. Pero si haces la que no te corresponde, el ejercicio va a estar mal desde el principio. Y lo que te pida no te lo vas a poder calcular. ¿Se entiende? Normalmente están hechos para que si vos haces mal la composición, no te dé resultado. ¿Es a propósito? Bueno, sí, obvio, para saber que sabés componer. Total, es una pavada. Entonces, hacer Fog y hacer Go no es lo mismo, es diferente. Primera cosa, anotar. Segunda cosa, no todas las funciones se pueden componer. Bien. No todas las funciones se pueden componer. Pero en el examen sí se va a poder componer. Bien, en el examen vamos a darte dos funciones que sí se pueden componer. Porque, por ejemplo, hay composiciones que no se pueden hacer. O sea, que si las haces, las funciones no funcionan. Por ejemplo, si vos haces logaritmo natural de x con menos x cuadrado, esta función no funciona. La logaritmo la vamos a ver la clase que viene, pero me sirve de ejemplo. Por ejemplo, si hago FOG, me queda logaritmo natural de menos x cuadrado. ¿Qué pasa con logaritmo natural? Logaritmo natural exige que lo de adentro del paréntesis sea mayor a cero. Porque si no, no funciona. Exige eso, que sea mayor a cero. Esto lo vimos en funciones, cuando vimos la primera clase de funciones. ¿Y qué pasa con esto? Esto es solamente negativo. Nunca vale cero. ¿Se entiende? O sea, esto es negativo. Perdón, nunca vale positivo. Puede valer cero o puede valer negativo, pero nunca va a valer positivo. Y si la función te pide que sea mayor a cero, ¿qué te está pidiendo? Que sea positivo el resultado. Entonces, como podés advertir, si esto solamente puede ser negativo y esto te pide que sea positivo, la función tiene dominio vacío. ¿Bien? Entonces, hay funciones que no se pueden componer porque
quedan absurdas o te quedan con problemas de dominio. Esto ténganlo en claro, pero no se toma en el escrito, ¿eh? Cuando yo te dé dos funciones, se van a poder componer tranquilamente. Pero si querés hablar en el oral de este tema, podés estudiar un poquito esta parte donde las funciones no se pueden componer, no todas las funciones se pueden componer, y explicar el porqué, explicar las propiedades y todo eso. Esto puede hacer una búsqueda tranquila en Google, ¿no? Es un tema desconocido. ¿Bien? Entonces, no todas las funciones se pueden componer, pero esta parte es por si querés levantar puntos en el examen oral. No te la voy a preguntar ni se te va a pedir en el examen escrito, ¿se entiende? En el escrito solamente te van a decir componer y cuando te den dos funciones para componer, se van a poder componer. Bien, cerramos el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entendió esto? Vamos a inversa. Digamos que tenemos una función y igual 2x más 7. ¿No? Una f de x. Una función cualquiera. De esta función, a esta altura, ¿qué podemos hacer? Un montón de cosas. Su gráfica es una línea recta. Su pendiente es positiva. Su ordenada es 7. ¿Ves? Ya puedo decir un montón de cosas de la función. ¿Cuál es su gráfica? ¿Cuál es su ordenada? ¿Cuál es su pendiente? ¿Cuál es su inclinación? O sea, ya podés deducir un montón de cosas. Ahora, yo puedo también buscar valores. Por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto vale f de 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar el 2 en la función. Nos queda 11. O sea que para 2 vale 11. ¿Cuánto es f de 4? Y hace lo mismo. Esto sería 8 más 7, 2 por 8, 16, 15. ¿No? O sea, vos vas viendo a partir de valores de x y valores de y. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer una búsqueda contraria? O sea, quiero saber, por ejemplo, cuándo da 500. ¿Cómo harías para saber cuánto da 500? Bueno, para saber cuándo da 500, lo más normal que nosotros hacemos, ¿qué es? Igualar la función a 500. O sea, darle ahí el valor 500 y ver cuánto nos queda. Eso es lo que hacemos para hacer una búsqueda reversa. Partiendo de un valor de y, llegar a un valor de x. ¿Y si yo pudiera crear una función que sin necesidad de hacer esta igualación me diera el valor? O sea, si pudiera hacer una función con propiedades invertidas a la función original, a la cual yo, al alimentarla de valores de salida, me devolviera valores de entrada, ¿se puede hacer esto? Bueno, se puede y es la función inversa. O sea, la función inversa, si vos le das un valor de salida de la función original, te va a devolver el valor de entrada de la misma. Pero no para un valor puntual, porque si yo reemplazo el 500 allá, hago la cuenta y me va a devolver el valor del 500. Pero si después quiero buscar el del 1000,
tengo que volver a hacer la cuenta. Entonces, lo que voy a querer yo es crear una función que a mí me dé todos los valores posibles de salida, dependiendo de valores de, perdón, de entrada, dependiendo de valores de salida. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es despejar la x. Que la x quede sola. ¿Bien? A la inversa, para calcularla, lo que hacemos es despejar la x. Que es lo mismo que haríamos si le pusiéramos el 500 allá. Ponemos el 500, ¿qué hacemos después? Despejamos la x, pasamos los números. Bueno, acá vamos a pasar los números directamente. Y esto que me quedó acá es la función inversa. El último paso que hago después de despejar y tener la x sola es cambiar las variables. A la y le pongo x y a la x le pongo y. Pero no le pongo y solamente, le pongo y a la menos 1. Ahora, esto de acá no es elevar y a la menos 1. ¿Se entiende? Esto de acá no se lee como elevar i a la menos 1. Esto de acá no es aplicar una potencia menos 1. ¿Se entiende? Esto no es elevar a la menos 1. No, no es esto. A esto se lo lee como la inversa de i. ¿Estamos? ¿Se entiende? No es elevar a la menos 1. Se lee como la inversa de i. No sé quién fue el genio que acuñó esta notación, pero la verdad que tenía ganas de complicarle la vida a la gente. Porque bueno, estás poniendo un menos 1 en la potencia. Se elevar a la menos 1, pero no, te dice que no. Es una notación reservada para decir inversa. ¿Por qué? Porque sí. Porque a alguien se le ocurrió que era muy claro ponerle a la menos 1 para indicar lo inverso. También se puede escribir como f a la menos 1 de x. También, si querés. Se puede escribir así, f a la menos 1 de x. Donde el menos 1 afecta a la f. Hay que distinguir muy bien esto porque ponele el caso de que yo te llegara a pedir elevar a la menos 1, ¿cómo se haría? Bueno, elevar a menos 1 se hace entre paréntesis. Esto es distinto a decir i a la menos 1. Lo mismo con f. Si quiero que eleves a la menos 1, te pongo todo entre paréntesis. Que es diferente a f a la menos 1 de x, que esto es la inversa. ¿Entienden? Los de acá son la inversa, los de acá es elevar a la menos 1. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Y se supone que yo, buscando valores, llego a otros valores, ¿no? Por ejemplo, si hago f de 10, ponele.
Me queda 2 por 10 más 7. Me queda 27. Si yo hago f a la menos 1 de 27, me quedaría 27 menos 7 sobre 2. Si yo estoy evaluando a la función inversa en el valor de salida, ¿qué valor me tendría que dar a mí como resultado? Sin hacer ninguna cuenta. Si yo estoy evaluando a la inversa de la función en su valor de salida, ¿qué valor me debería dar a mí como resultado sin hacer la cuenta siquiera? Me tendría que dar el valor de entrada, el 10. Y vemos que 27 menos 7 es 20, dividido 2 es 10. Si esto no pasa, la inversa está mal calculada. Bien. ¿Hasta acá estamos? Esto te sirve mucho cuando tenés una función, por ejemplo, con magnitudes. Ponele que esto es tiempo y esto es población. Y vos querés saber, estás siempre con el dato de la población y querés saber el tiempo. Entonces, te conviene calcularle la inversa a la función y empezar a darle valores de población. Por ejemplo, acá podría decir en qué momento la población sería de 27. Y bueno, en el paso 10. Y si cambio acá la población, me va a dar acá el paso. Lo contrario a lo que le pasa a la función original, que cada paso me da más población. ¿Se entiende? Es para esto, para hacer búsquedas inversas, específicamente que se usa. Ahora bien, vamos a aclarar un detalle y es que no toda función tiene función inversa. O sea, no toda función es inversible. Esto que les voy a comentar ahora es fuera del examen, ¿eh? Esto lo pueden agregar en el examen oral, pero en el examen escrito, y lo que yo les voy a pedir a ustedes que sepan es que eh, las funciones se pueden invertir y cómo. En el examen incluso, todas las veces que te diga calcular la función inversa o hallar h a la menos 1 o hallar f a la menos 1, cada vez que te pida hallar la inversa se va a poder calcular. ¿Bien? Cada vez que te pida calcular la inversa se va a poder calcular. No vas a necesitar verificar nada. Sencillamente calcular la inversa y ya está. Ahora, si querés añadir en el examen oral este tema para poder complementarlo con algún otro, podemos hablar sobre que si la función es inversible o no, por ejemplo. Pero tampoco es necesario. Yo no te voy a preguntar si qué tipo de función no es inversible o cosas así, o qué propiedades tiene. Lo que sí te voy a preguntar es si todas las funciones son inversibles y la respuesta es no. Algunas se pueden invertir y otras no. Por ejemplo, x cuadrado cuyo dominio sea reales no se va a poder invertir. ¿Por qué? Vamos a hacer la inversa. Pasamos el cuadrado para el otro lado, se genera una raíz y acá se genera un módulo. Y esto que tengo acá es la inversa de la función. Procedimentalmente no hay ningún problema, se puede invertir
procedimentalmente. Pero el problema viene cuando definimos esto. Esto de acá, la función y, va a pasar a ser tanto la raíz cuadrada positiva como la raíz cuadrada negativa. Porque es un módulo. El módulo se despliega. El módulo de i se despliega. Te queda i igual raíz e i igual raíz negativa. ¿Y cuál es la gráfica de esto? La raíz positiva es esta. Y la raíz negativa es esta. ¿No te suena que hay algo que está mal dentro de esto? ¿Esto es una función, sí o no? Y no, no es una función. Fíjate que para un solo valor de x corresponden dos valores de y. Entonces, no es una función inversa, es una inversa simplemente, pero no es una función. Ahora, por ejemplo, ¿por qué pasa esto? X cuadrado, ¿qué forma tiene? Gráfica. De parábola. Lo que pasa es que el gráfico de la parábola, al invertirse, se da vuelta. Pasa a ser una U a una C. Y vos fíjate que las propiedades de las funciones están al revés. Todas las propiedades. Así como antes tenías al revés los valores de entrada y salida, acá también. Para un valor de x, ponele para -2 o para 2, ambos te dan 4. Y acá lo que pasa es que para 4 vos vas a tener una posibilidad de que te dé 2 y una posibilidad de que te dé -2. ¿Ves? O sea, la ordenada se cambia por abscisa y las abscisas se cambian por ordenadas. Por eso la función no te queda con función. Porque si tiene que cumplir con estas propiedades de acá, no puede cumplir con la propiedad de función. Y esto va a pasar para cada función que tenga curvas. O sea, por ejemplo, si yo te doy una cúbica que sea así, esta función tampoco va a ser inversible. ¿Por qué? Porque acá la función tiene 3 veces toque. O sea, una ordenada tiene 3 abscisas. Si das vuelta a la función, te va a quedar algo parecido a esto, donde tengas una abscisa con 3 ordenadas, que no se puede. ¿Se entiende? Entonces, no solo las cuadráticas no son inversibles, ninguna función que tenga curvas es inversible, a priori. Y acá viene el pero. Pero esto no es del todo cierto. Si bien la función cuadrática no es inversible cuando el dominio es real, sí se puede hacer inversible. ¿Cómo? Restringiendo el dominio. Si yo restringo el dominio a solamente 0 más infinito, a la parte positiva, esta parte de acá no existe. ¿Y qué efecto tiene que esa parte de ahí no exista? Que esta parte de acá no existe.
Por lo tanto, la función sí es inversible. Esta rama de acá se convierte en esta rama de acá y funciona perfecto. O sea, si restringo el dominio, a propósito, o sea, si yo agarro y digo, bueno, voy a restringir solamente a los positivos. Los negativos para mí no existen. Entonces, en esta gráfica, la mitad negativa no existe. Por lo tanto, la rama negativa no existe. Por lo tanto, solamente queda la rama positiva de la inversa, que es la función raíz cuadrada, y que sí existe. No, no se toma, ya lo dije. Si quieren profundizar más en el tema, pueden leer un poquito sobre funciones inyectivas, biyectivas y sobreyectivas. Todo este tema se basa en esos tres conceptos, en biyectiva, inyectiva y sobreyectiva. Si quieren profundizar en esos aspectos, pueden leer un poco en cualquier página, como les digo, y van a comprender el porqué de esas cosas. Pero básicamente es esto. Si la función tiene más de una ordenada para una abscisa, no va a ser inversible, porque te va a pasar esto. Ahora, si para cada abscisa tiene una sola ordenada, sí se va a poder invertir. O sea, si no se repiten ordenadas, ¿no? Para cada abscisa hay una sola ordenada, listo. Se puede invertir, no hay ningún problema. Así que bueno, las funciones que tienen vueltas no las vamos a ver. ¿Por qué? Porque si no tendría que tomarles esto y no se los voy a tomar. Así que vamos a ir ahora a lo que sí les vamos a tomar, que son las funciones inversibles. Por ejemplo, las funciones homográficas son inversibles. Todas las funciones homográficas son inversibles. ¿Por qué son inversibles? Bueno, ¿se acuerdan que las funciones homográficas tienen asíntotas y las respetan? O sea, tienen sí o sí una asíntota horizontal y sí o sí una asíntota vertical y no cruzan las asíntotas. O sea, la función no cruza su asíntota horizontal. Por lo tanto, si no la cruza, no puede estar de este lado y no puede haber duplicidad de imagen. ¿Se entiende? Entonces, como no hay duplicidad de imagen, la función va a ser inversible. Porque para cada valor de y va a haber un único valor de x. Entonces, las funciones homográficas, no las racionales, las homográficas, son inversibles. Las racionales depende de la forma que tengan. Porque una racional puede tener forma cuadrática. Y acá vos ves que esto tiene dos imágenes, por lo tanto no es inversible. ¿Se entiende? Entonces, las homográficas sí. Las racionales en general, algunas. Pero no todas. ¿Cómo hacemos para calcularle a la inversa? Bueno, misma forma que hicimos antes. Despejamos la x. O sea, pasamos esto multiplicando. Para resolver acá, distribuimos la y. Agrupamos a las x de un solo lado. O sea, al 2x lo juntamos con el ix.
y a la i la juntamos con el 7. Acá sacamos factor común. Y finalmente pasamos esto para el otro lado. Quedándonos la función inversa. Cambiamos las variables y ya tenemos nuestra función inversa determinada. ¿Se entiende? Acá les pido una cosa que es muy importante. Si no saben despejar, o sea, si se equivocan todavía en que si se pasa una resta o si se pasa un producto o si se pasa una raíz o qué es lo que se pasa primero, es momento de que vuelvan a la práctica cero y lo aprendan. ¿Bien? Porque este es el momento de quiebre. A partir de acá empezamos a unificar temas. Y si vos no sabés qué es lo que se pasa primero en una cuenta, lo lamento, te va a ir mal. Si pasás primero una suma que un producto, lo lamento. La inversa te va a quedar cualquier fruta. ¿Entiendes? Acá el orden operativo es primordial. Las sumas siempre se pasan antes que los productos o cocientes. Sumas y restas se pasan antes que productos o cocientes. Por ejemplo, las potencias se pasan después de los productos o cocientes. O sea, hay todo un orden operativo que vos lo tendrías que saber. Y si no lo sabes, anda a la práctica cero de vuelta hasta que lo aprendas. ¿Bien? Es como volver al inicio. ¿Por qué? Porque en derivadas no vas a entender regla de la cadena. Y acá no vas a poder calcular la inversa. ¿Se entiende? O sea, en ambas partes de la materia vas a tener problemas. Y si no sabes regla de la cadena, en derivadas, la segunda parte, ya, tomala como que no la vas a poder hacer. ¿Se entiende? Por eso es importante. Porque regla de la cadena es la base fundamental de la segunda parte. Donde no entender regla de la cadena, no puedes hacer nada de lo que sigue. La regla de la cadena se ve en la primera clase de la segunda parte. Entonces, orden operativo es fundamental. Si todavía tenés dudas de qué se pasa primero, es momento de que las resuelvas eso. Entonces, acá en esta operación lo primero que se pasa es la parte de abajo. Se pasa a multiplicar. Como no hay otro camino posible, o sea, no hay otra cosa que se pueda hacer, distribuís el producto. Hacés la distributiva. Ahora, cuando tenés cuatro términos que se suman o se restan, lo que vas a hacer es agruparlos. ¿Cómo? Bueno, de un lado lo que tiene x y del otro lo que no tiene x. ¿Por qué agrupaste los que tiene x de un lado? Para sacar factor común. Que bueno, esto está en la práctica cero. Más veces no les puedo decir que repasen factor común. Que creo que lo dije todas las clases desde que empezamos. Y pasás el paréntesis dividiendo. Y ya está, tenés tu inverso. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora vamos a hablar de propiedades.
Bien. Ok. Igual, esto todo se tiene que hacer, es el caso más complicado de inversa de homográficas y se hace solamente así porque hay una X en la parte de arriba. Si no lo hubiera, si no hubiera X, lo único que tenés que hacer es pasar esto multiplicando para eliminar esa división de ahí y pasás la Y dividiendo. Nada más. Pero claro, si lo haces acá, la X esta te traba. Pasás el uno y ya está. Esta es tu función inversa. ¿Se entiende? Cuando tenés una X arriba, X más algo, vas a tener que hacer toda esta vuelta. Pero si no está la X arriba, directo pasar la Y dividiendo y ya está. No te complica la vida. Después acá tendrás que hacer la suma de la fracción y todo eso, pero es un paso más sencillo que hacer todo eso de allá. A esto lo tenés que hacer siempre y cuando vos no puedas hacer esto, no puedas andar pasando cosas libremente de un lado al otro. Bien, vamos a analizar las propiedades ahora de las funciones. ¿Qué propiedades tiene esta función original? Por ejemplo, su dominio, ¿cuál es? Bueno, para calcular el dominio decís x más 1 distinto de 0, o sea, x distinto de menos 1. Por tanto, su dominio es R menos el menos 1. El dominio, facilísimo. Tenés que solamente decir que lo de abajo no valga 0. Y ahora, si hacemos el límite cuando x tiende a menos 1 de la función, ¿qué pasa? Arriba te queda menos 2 más 7, 5. Y abajo, 0. O sea, infinito. Por tanto, asíntota vertical en x igual menos 1. Si haces la asíntota horizontal, ¿qué te queda? Arriba te queda 2, abajo te queda 1. O sea, tiende a 2. Asíntota horizontal y igual 2. Aclaración, ¿podrían haberlo hecho con las tres fórmulas de la función homográfica? Sí. Sí, sí, no hay ningún problema. Hacerlo con las tres fórmulas o con lo que a vos te venga bien. Pero sacamos dominio y las dos asíntotas. Si hacemos lo mismo con esta, ¿qué va a pasar? Bueno, el dominio es x menos 2 distinto de 0, o sea, x distinto de 2. La asíntota vertical la podía sacar con x igual a menos d sobre c. O sea, ¿quién es d? Menos 2. Menos menos 2 sobre c, que es 1. O sea, 2. AB en x igual 2. Asíntota horizontal era igual a sobre c. A es este, menos 1. Y c es este, 1. O sea, menos 1. Asíntota horizontal y igual menos 1. Ahí tenés las dos formas de calcular las cosas.
Cuando es homográfica se podían usar estas fórmulas también. Si quieres hacerlo todo con límites, hacelo todo con límites. Si quieres hacerlo todo con fórmulas, hacelo todo con fórmulas. No hay problema. Si haces el límite, te queda menos 1 acá adentro. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 más 7, menos 5. Tiende a menos 5. ¿Eh? No, 5. Menos 2 más 7, 5. Bueno, ¿notan algo extraño? O sea, ¿notan algo que les llame la atención? Dan al revés. La asíntota vertical de una es la horizontal de la otra y viceversa. ¿Se dan cuenta? ¿Esto es casualidad o hay Illuminati detrás de esto? No, a ver, es obvio. Las funciones, ¿qué nombre tienen? Funciones inversas. Entonces, las propiedades, ¿cómo van a ser? Invertidas. O sea, la asíntota vertical de la una, lo que es vertical para una, va a ser horizontal para la otra. Es obvio. Y no solo eso, todas sus propiedades están invertidas. Por ejemplo, el dominio y la imagen también están invertidas. Si esta tiene dominio para todos los reales menos el menos uno, ¿qué le va a pasar a esta? ¿Qué va a tener? ¿Qué característica va a tener? Y si esta tiene dominio, esta va a tener imagen en R igual, o sea, R menos menos uno. Y al revés también. Esta va a tener imagen en R menos el 2. ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de esto? También, si quieren, pueden sacarle los ceros y las ordenadas y van a ver que también están mezclados. Esta función, por ejemplo, va a tener 0 para menos 7 medios. Y esta función va a tener ordenada en 7 sobre menos 2, o sea, menos 7 medios.
También si quieren buscar eso se puede. La ordenada y la raíz van a estar cambiadas de lugar también. Que ya saben cómo buscar ordenadas y raíces. Sí, y a la menos uno es la inversa. Eso venimos diciendo desde el primer ejercicio. Y a la menos uno es la inversa, que es la que calculamos acá y le cambiamos las variables. Mm, Vale. Bueno, esto sería todo. ¿Quieren hacer un ejercicio tipo examen? Así vemos si está más o menos entendido el tema. ¿O prefieren cortemos acá y listo? Como ustedes quieran. Vale. Bien. A ver, eliminamos esto. Creo que es este. Sí, ahí está. Lo tienen en pantalla en la parte de arriba. Eh, Traten de hacerlo y en 10 minutos lo vemos. ¿Les parece? Y aparte, bueno, nada, si quieren tomarse 10 minutos para ir a prepararse algo, para comer algo, hacemos esto y ya terminamos la clase por hoy. ¿Bien? Tómense 10 minutitos, traten de plantearlo, fíjense si lo entienden, usen lo que vimos hoy, porque van a necesitar todo, y después hacemos el ejercicio y les explico cómo leer un ejercicio.
¿Resolvemos? ¿Se pudo o no se pudo? Vamos a empezar por entender el ejercicio, ¿no? Dadas las funciones f de x, g de x y h de x, dar h a la menos 1 y dar sus propiedades, ¿no? H de x es Fogg. ¿Ven? Se los voy a pedir expresamente cuál de las dos composiciones quiero. Y ahora, sobre h tengo que trabajar porque me dice h a la menos 1. Entonces tengo que buscar h. Si no tengo h, no puedo calcular la inversa. Entonces, tomo h y la calculo. ¿Qué es h? Fogg. ¿Qué es Fogg? Una composición. F es la base. Entonces, mi base va a ser f. Algo más 3 sobre algo más menos 6. ¿Y qué pongo en este algo que me quedó disponible? G, porque es G compuesta en F. X más 1 y X más 1. ¿Ven? Hago las cuentas pertinentes y me queda X más 4 sobre X menos 5. ¿Hasta acá? Espléndido como un rayo de sol. Bien. Brillante. Esta es h. Entonces, todo lo que hicimos hasta ahora nos dio h. X más 4 sobre x menos 5. Y ahora, ¿qué hay que calcular? La inversa. Te pide h a la menos 1. Entonces, pasamos la división como multiplicación, distribuimos la y, juntamos las x de un solo lado, juntamos lo que no tiene x del otro lado, sacamos factor común y pasamos al otro término. Finalmente, entonces, esta es h a la menos 1. Ahora, puede llegarte a pasar algo en este paso, que te haya quedado así la inversa. Puede pasar que te quede la parte negativa. Son exactamente el mismo resultado. Nada más que uno es positivo y el otro es negativo. Pero son lo mismo. Son exactamente la misma cuenta. Lo que sí no te puede pasar es que uno de los signos esté mal. O todos los signos están mal, o ningún signo está mal. ¿Se entiende? O todos son negativos, o sea, están todos al revés, o uno
o todos están normales, pero no puede pasarte que uno esté mal. O sea, por ejemplo, no podría pasarte que 4 más 5x sobre x más 1. Esto no te puede pasar. Si te pasa esto, está mal, calculada la inversa. Pero sí te puede pasar cualquiera de estos dos resultados que sea posible. Depende de cómo despejes. Si despejas de una forma o de otra, te puede quedar todos los signos al revés. Bien. Bueno, una vez que tenemos esto, ya tenemos la primera parte de la respuesta. H a la menos 1. Y ahora te pide todo esto. Dominio. Y si acá vos pones un 1, se cancela la parte de abajo. 1 menos 1, 0. Entonces, ¿cuál es el valor excluido? El 1. La cuenta es x menos 1 distinto de 0, x distinto de 1. Esa es la cuenta si la querés hacer. Asíntota vertical. Ya sabemos, la podemos hacer con la fórmula o con el límite, como vos quieras. Por ejemplo, si calculamos menos d sobre c, que para algo tenemos la fórmula, decimos es menos 1 sobre c que vale 1, o sea 1. AB en x igual 1. Asíntota horizontal. A sobre C. El valor de A es 5 y el valor de C es 1. 5. Asíntota horizontal igual 5. Puedes usar los límites también si te gustan más. Y ahora, falta la imagen, porque ya tengo las asíntotas, o sea, tengo el dominio, las asíntotas, y me falta la imagen. Bueno, como es homográfica, la imagen está escrita acá, es el 5, excluido. O sea, la asíntota está excluida de la imagen. ¿Cómo lo puedes sacar de forma alternativa? Por ejemplo, si sacas el dominio de esta, que es x menos 5 distinto de 0, x distinto de 5, sabes que el dominio es r menos el 5. Y si el dominio de la original es reales menos el 5, ¿cómo afecta a la inversa? Su imagen va a ser reales menos el 5. Y ahí tenés las cuatro cosas que se te pedían. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, siempre. Es más, en realidad el dominio puede contener o no asíntotas, pero las asíntotas siempre van a existir en los valores que no pertenece al dominio. Dentro del dominio no hay asíntotas. O sea, las polinómicas no tienen asíntotas, porque su dominio es todos los reales. Ahora, cuando la función tiene valores que no pertenecen al dominio, ahí sí existen, sí pueden existir asíntotas. Puede ser que no exista, también lo vimos en la clase pasada con el tipo de discontinuidad. Pero específicamente, las asíntotas solamente pueden existir cuando hay errores de dominio.
Las horizontales no, las horizontales pueden existir, haya el dominio que sea. Pero sí, en homográficas, solo en homográficas, la asíntota horizontal te marca la imagen. Solo en homográficas. En las otras puede ser que no. Pero en homográficas, la asíntota horizontal te marca la imagen. Ahora, igual, para poder verificarlo, calculando el dominio de la normal, obtenés la imagen del inverso. ¿Se entiende? Calculando el dominio de la función original, obtenés la imagen de la función inversa, porque son lo contrario. Este es el que yo tenía preparado. Si quieren, hacemos uno de la guía, pero díganme igual. En la clase que viene vamos a ver exponenciales y logarítmicas. Ese tema van a tener que venir despiertos, ya se los aviso. Van a tener que venir despiertos porque es el que menos se entiende de la materia. ¿Bien? Van a tener que venir despiertos. Prepárense un buen café antes de empezar. Tráiganse mate. Coman algo. Y focus durante 3 horas. ¿Bien? Porque es un tema bastante importante que se va a mezclar con todo lo que hemos visto hasta ahora. Las exponenciales y las logarítmicas tienen asíntotas, tienen problemas de dominio, tienen problemas de imagen, tienen... se puede calcular su inversa, se pueden componer, o sea, todo lo que hemos visto hasta ahora se puede integrar en ese tema. Entonces, ese día vengan despiertos. Necesito que estén operativos porque es un tema que normalmente les cuesta entender, un horror, no sé por qué, es un tema muy lindo, pero normalmente les cuesta entenderlo. Así que traten de estar lo más operativos posible para que no les resulte tan complicado. Bien, si les parece, damos por terminada la clase y los libero para que puedan ir ya practicando esto. Si no, díganme cualquier consulta o pregunta que tengan y vemos. Igual también tienen los grupos, como siempre, tienen los grupos a su disposición, por donde vamos a manejar todo el tema de la información. ¿Sabe? Cualquier novedad que haya también se las voy a estar mandando por escrito en los grupos, así estamos en contacto. Bien, bueno. Entonces nos vemos el día lunes, o si quieren el día sábado también hay clase para poder adelantar la clase del lunes. Sábado 7 a 10 y 10 a 13, y si no nos vemos el día lunes a las 10. Bien. Recuerden que ahora a las 13 arranca la clase de apoyo de los chicos de Nuevo Espacio, así que les recomiendo que si la pueden ver, la aprovechen, y si no, nada, practiquen mucho, estudien y nos estamos viendo, chicos. Buen fin de semana para los que no se conecten el sábado. Nos vemos la próxima.